Es una bendición poder compartir hoy en Proverbios capítulo 25 y leemos el versículo 28. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En la otra versión dice que el hombre que no puede controlar su carácter es como una ciudad que tiene las murallas derribadas. Algunos piensan que el que grita tiene un mal carácter. Realmente no es así. Sabemos que nosotros, los seres humanos, nacemos con un temperamento que heredamos de nuestros padres. Y ese temperamento es afectado por la educación, por la familia, donde Dios nos puso, por el entorno, por la cultura. Y entonces va formando, en cierta forma, un carácter. El carácter es la exteriorización del yo, que luego se manifiesta a través de la personalidad. De ahí que cuando conocemos de Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, nos damos cuenta que tenemos un buen o un mal carácter. El mal carácter se va a ver en una persona cuando grita, vocifera, cuando no puede someterse a Dios, sujetarse a Él, cuando las debilidades definitivamente van a tener más fuerza en él o en ella. El temperamento, que es innato, está compuesto de fortalezas y de debilidades, pero el carácter se forma. De ahí que cuando tenemos el contacto directo con la palabra, vamos a poder evaluar y saber qué carácter tenemos. El que tiene un carácter conforme a la palabra de Dios es aquel que logra cultivar o permitir que el Espíritu Santo dé frutos en él. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Ese es el verdadero carácter. El carácter no solamente se mide por el buen o el mal genio de una persona, no. El buen carácter, el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, es el ser un árbol fructífero. De tal manera que hoy tenemos que revisar qué tipo de carácter tenemos. El carácter que se aprendió del mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, o el carácter que es producido por el Espíritu Santo cuando permitimos que sea Él el que opere a través de nosotros en palabras, conducta, comportamiento, decisiones y en todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestra forma de ser en la vida diaria. Ese es el carácter. Decíamos que es la exteriorización del yo. El que tiene el carácter adecuado es el que se lidera a sí mismo. Claro, dependiendo de Dios. También carácter tiene que ver con la suma de las elecciones humanas.
el que decide en una forma acertada, fundamentado en la palabra de Dios, tiene un buen carácter. De ahí que nuestras decisiones determinan quiénes somos o definitivamente mostrarán qué hay en nuestro corazón, cuál es nuestro verdadero yo. Si pensamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nos habla del fruto del Espíritu, tendríamos que mirar qué es lo contrario. El desamor, la ira desatada, el descontrol, la duda, los argumentos negativos, la guerra, la contienda, la división, la pelea. Si miramos la humildad, lo contrario es el orgullo, la altivez, la arrogancia, la jactancia, la prepotencia. Si vemos la benignidad, la bondad, que es la generosidad, la amabilidad, la cortesía, tendríamos que ver la mezquindad, la tacañería, la grosería o la forma grosera en hablar con los demás o responder a los demás. Y el proverbio de hoy nos dice que el hombre de mal carácter es aquel que se compara con una ciudad cuyos muros son derribados. De ahí que no tienen nada que ver con el mal genio o el buen genio, sino definitivamente con lo que es la persona. ¿Quién soy? Un hombre inconstante, de doble ánimo, que fluctúa. Eso tiene que ver con el mal carácter. La palabra de Dios dice en la carta del apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es un punto o aspecto negativo en el carácter de una persona. Hoy la invitación es a reflexionar. Mi carácter está conformado por todos los aspectos o elementos que la Biblia dice. Tengo el carácter de Cristo. Soy leal, transparente, obediente, sujeto, sumiso, humilde, cortés. Amo, pero no a los que me hacen bien, sino amo en general. Pues la palabra de Dios dice que amamos o debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso tiene que ver con el buen carácter. Bendecir y no maldecir. De ahí que nuestro carácter está regido por los mandamientos, por los principios bíblicos, que nuestro carácter debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Cuando nosotros permitimos que nuestro temperamento sea controlado por el Espíritu Santo, seremos como esa ciudad que tiene unas murallas fuertes. ¿Por qué se compara con una ciudad desprotegida, sin murallas? Porque cuando el carácter de alguien no está regido a la palabra de Dios, van a entrar muchas cosas. Una ciudad sin murallas es saqueada, vulnerada, está expuesta. Y de esa misma manera, el ser humano o el Hijo de Dios, que permite que todo tipo de cosas, de circunstancias acontezcan en él. Entrarán muchas cosas, verdad,
de todo tipo, estamos seguros que no serán buenas, sino que será dominada, controlada, gobernada por aquellas cosas que le traerán ruina, escasez, odios, venganzas, crueldades y muchas cosas más. Hoy digámosle a Dios, aquí estamos, Padre. Gracias, Señor, porque cada día tú nos guías con tu Santo Espíritu. Sabemos que solos no podemos, necesitamos que nuestro temperamento sea controlado y formado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Si nosotros te permitimos a ti trabajar en nuestra vida, se formará un buen carácter. Nuestro temperamento será moldeado y habrá en nosotros el carácter de Cristo. Necesitamos amar, perdonar, ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Necesitamos trabajar en nosotros todos esos elementos valiosos e importantes para nuestra relación contigo, amado Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Hoy te rogamos que nos llenes de ti. Hoy necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu. Necesitamos ser llenos del fruto del Espíritu. Necesitamos abundar en las manifestaciones tuyas. Aquí estamos, tus hijos. Ayúdanos, guíanos, dirígenos. Por favor, Dios, sé propicio a nosotros. Que tu palabra penetre como esa espada de doble filo para que se produzcan cambios y transformaciones en nuestra mente, en nuestro corazón. Haz tu obra en nosotros, Señor. Necesitamos que seas tú, Espíritu Santo, obrando, operando ahí. Que las debilidades que tenemos en nuestro temperamento se conviertan en fortalezas. Que las fortalezas se afirmen para que nosotros podamos tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor. Dígale al Señor, necesito tu amor, tu gozo, ese contentamiento especial, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia en mi vida. Necesito ser paciente, aprender a esperar en ti, que pueda ser generoso, benigno, bondadoso, amable, cortés, que pueda ser humilde y renunciar a la altivez y al orgullo, que sea un hombre y una mujer de fe, una fe que trascienda para dar testimonio y una fe que mueva montañas. Ayúdame, Dios, a tener ese dominio propio, a permitir que tú me gobiernes y a tomar buenas decisiones. Te damos gracias a ti, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.